¿Qué tal? Avísenme si ya pueden ver la pantalla, por favor. Chévere. ¿Me escuchan bien? Confirmamos que me escuchan bien y comenzamos. Sí, Miguel, se escucha bien y ya vemos la pantalla. Perfecto. Bueno, yo voy a quitar. Perfecto. Ahora sí, bueno, continuamos con el último tema que utilizaremos para esta evaluación parcial, que es las propiedades, o sea, quedamos en la clase pasada en propiedades geométricas de la sección, y ahora continuamos el tema que realmente nos interesa, o sea, digamos, el punto central de nuestro estudio de tema 6, que son aquellos elementos sometidos a momento flector y fuerzas cortantes. ¿Okay? Son realmente los elementos que a nosotros nos interesa estudiar, digamos, lo que hasta ahora no hemos manejado. Ya, un segundito. Ok, disculpe, ahora sí se va a ver bien. Ok, entonces, digamos, habíamos quedado en este concepto de la última clase que lo leímos como para dejar una introducción ya hecha del tema, ¿no? Y lo vamos a leer. Entonces, el momento flector será la suma de los momentos que generan toda la fuerza que actúan sobre la viga respecto al eje perpendicular al plano de las fuerzas y que pasa por el centro de gravedad de la sección, es decir, las fuerzas que actúan en el plano XY, ¿okay? Generan momentos flectores respecto a Z y son perpendiculares al plano. Bueno, esto quizás vamos, como dije, una introducción teórica, ¿ok? Vamos a seguir adentrándonos para que entendamos de qué se trata. Vamos también a establecer aquí de manera gráfica, en donde el criterio más extendido en que el momento flector se considera positivo será aquel en que la concavidad del elemento, normalmente para nosotros serán vigas, ¿ok? Es de la siguiente manera, cóncavo hacia arriba, ¿ok? Entonces, para vigas ubicadas en su posición típica, horizontal o con una pequeña inclinación respecto al plano horizontal, bueno, cuando presenten concavidad hacia arriba, se considerará que están sometidas a momento positivo. De lo contrario, se considerará que están sometidas a momento negativo. ¿Ok? De manera general. La flexión pura es un concepto que debemos manejar con mucho cuidado, porque además es de suma importancia su interés y muy común encontrárselo en la vida real. La flexión pura la podríamos definir como en una sección transversal, por ejemplo, establecemos que una viga solicitada flexión pura actúa únicamente en momentos flectores. Al no existir fuerzas cortantes, y fíjense que fuerzas cortantes las estoy denominando por T, ¿ok? Los momentos flectores M se mantienen constantes a lo largo de la viga, según la siguiente expresión. Primera expresión que vemos de elementos sometidos a momento flector y esfuerzo cortante. ¿Okay? Básicamente es que el diferencial del momento en Z del diferencial de X, o sea, respecto al diferencial de X va a ser igual a TY, que es los cortantes en Y, y eso es igual a 0. Quiero destacar que el cortante en Y o la dirección Y es la dirección vertical. Si viéramos una viga de manera frontal, el Y es la dirección vertical. ¿Ok? Ahora, establecemos entonces que el diferencial del momento respecto a X, ¿qué es eso? Los cortantes. Eso lo sabemos desde que sabemos hacer estática. Desde que nosotros sabemos hacer estática, sabemos que la integral digamos, o sea, primero tenemos las fuerzas, hacemos la estática, hallamos los cortantes, la integral del cortante, hallamos los momentos, ¿no? Entonces, bueno, la derivada del momento serán los cortantes. Eso es lo que tenemos allí. La derivada del momento respecto a X será igual al cortante en Y. Y por tanto,
eso va a ser igual a 0. Eso es el concepto teórico de que es una sección sometida a flexión pura. Déjenme revisar rápidamente si yo tengo a la mano un ejemplo que obtuve de un cálculo. Oye, no lo tengo aquí a la mano, tengo que buscar un poquito más de detalle, que es un gráfico producto del análisis estructural de una estructura real, de un edificio que hemos calculado aquí en la oficina, en la que se percibe claramente una viga sometida a flexión. Muy interesante. Bueno, como íbamos diciendo, vamos a presentar a continuación algunos ejemplos característicos de vigas solicitadas a flexión pura, que además están acompañadas de su diagrama, para que podamos entender. Una viga sometida a flexión pura, bueno, será esta viga, por ejemplo, una viga empotrada en su extremo izquierdo, y en donde el momento, o se le aplica un momento puntual del lado derecho. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta que no suceden momentos, o sea, que los momentos flectores suceden de manera uniforme porque no existe taos o no existen fuerzas cortantes. ¿Okay? Ni fuerzas y por tanto no hay esfuerzos cortantes. ¿Sí? Recuerden que normalmente cuando nosotros calculamos el diagrama de cortante para la estática, entonces obtenemos luego, lo más común es obtener una recta inclinada o una curva de segundo grado para el diagrama de momento, ¿sí? Como el que tenemos allí. Pues en este caso nada más estamos obteniendo una recta. ¿Qué significa? Que si el momento es constante para esta sección de viga sometida a esos esfuerzos, a ese sistema de fuerzas que vemos allí, entonces, si derivamos esa expresión que define el diagrama de momento, que es igual a MO, va a dar igual a 0. ¿Ok? Bueno, y comprobamos la expresión matemática que define este tipo de comportamiento. Ahora, para una viga, que en este caso, otro ejemplo, ¿no? Una viga sometida a este sistema de fuerza, bueno, P, esas fuerzas P, y de paso que está empotrado del lado derecho. ¿Ok? Bueno, esto es una viga que posee un tramo en el que el momento va aumentando y luego el momento se hace constante en el resto de la sección. Fíjense que la viga completa no está sometida a flexión pura, sino que la flexión pura se ubica justo en el tramo donde el momento es igual a 0. Es decir, donde la expresión diferencial del momento respecto a x se hace igual a 0. ¿Ok? Otro ejemplo más típico, digamos, el anterior, podría verse como un poco extraño en la vida real encontrarlo, ¿ok? Pero un elemento un ejemplo más típico de lo que sucede en la vida real será esto. Un elemento sometido a un sistema de fuerzas como el que se ve allí, digamos, una viga simplemente apoyada, típico de correas o vigas auxiliares, ¿ok? Entonces generará un diagrama de momento de la siguiente manera. ¿Sí? En donde hay un tramo en que el momento es creciente o decreciente, ¿sí? Pero de cualquier modo vemos e identificamos claramente un tramo en el que el momento es constante. ¿Sí? Ahora, sea la sección transversal de una viga solicitada flexión pura por el momento flector MZ, como se ve allí, ¿ok?
Esa figura que vemos allí toda abstracta, bueno, esa es la sección de viga que nosotros vamos a estudiar. ¿Se parece a una viga? No, no se parece. Pero bueno, lo que queremos demostrar es un ejemplo general. ¿Okay? Entonces, a partir de la sección transversal de una viga solicitada flexión por el momento flector M, esa flecha azul que se ve allí. Ay, no, perdón. Ay, no. Me perdí la lámina. Ahora sí. El momento flector será igual a la integral de sigma x por y por el diferencial de la. ¿Quién es sigma x? Bueno, sigma x es el esfuerzo normal en la dirección x, ¿ok? Por y, ¿ok? Está bien, que va a ser la distancia respecto a x que tiene ese esfuerzo normal que estoy midiendo. Y luego por el diferencial del área, para poder llevarlo a, a fuerzas, ¿ok? Esa va a ser nuestra ecuación 6.5, la vamos a denominar así. Y esta ecuación por sí sola nos permite determinar los esfuerzos que el momento flector M origina en la sección transversal, siendo necesario recurrir además a las hipótesis de Navier-Bernoulli. Lo que ustedes están viendo en pantalla es expresión matemática que es producto de aplicar ese momento sobre la sección y luego evaluar las tensiones que suceden sobre la sección en relación a ese momento, se deriva de la expresión de Navier-Bernoulli, que estudiaron en dedicación los esfuerzos sobre las secciones de elementos cualesquiera, no precisamente de una viga. ¿Ok? Al flectar la viga, bueno, primero vamos a dar el concepto de Navier-Bernoulli. ¿Okay? La hipótesis de Navier-Bernoulli nos dice que las secciones rectas y planas antes de la deformación siguen siendo rectas y planas después de la deformación. ¿Ok? Un concepto de suma importancia que debemos aplicar para que se cumplan las, digamos, conceptos que aquí queremos mantener. ¿Sí? En donde la sección es plana de una viga que se va a deformar en el futuro, ya lo vamos a ver, si originalmente son planas, entonces se mantendrán planas. ¿Okay? Vamos a ver cómo es esto de la deformación de la viga. Si tenemos una viga que al flectar los diferentes giros de sus secciones transversales hacen que las fibras longitudinales, ¿cuáles son las fibras longitudinales? Bueno, vamos a intentar dibujar aquí fibras longitudinales. Primero, bueno, rojo no porque ya lo estamos usando, en amarillo. Esto es la fibra longitudinal. ¿Cómo la llamamos? Ya dijimos que esta es la fibra longitudinal superior. La fibra longitudinal inferior. Y de repente nos agarramos alguna otra fibra por aquí a mitad de camino, que no es la superior, pero sí está sobre el eje. ¿Ok? Esas líneas que están colocadas allí, en teoría paralelas entre ellas, y de distintos colores, bueno, representan las distintas fibras horizontales de la viga. Imagínense como capas de hojas, ¿sí? De una resma de papel, hoja sobre hoja, o como una, bueno, sí, eso funciona. Al flectar la viga, los diferentes giros de secciones de las secciones transversales. ¿Cuáles son las secciones transversales? Bueno, en otro colorcito, las secciones transversales serán estas secciones que van en esta dirección, esta otra sección que va en esta otra dirección. ¿Ok? Perfecto. Son paralelas también entre ellas. ¿Ok? No vayas a buscar, ¿no? Que tu dibujito no es paralelas entre ellas porque se me hace difícil. Vamos a borrar esto y esto. Vamos a intentar hacer un poquito más paralelas. Esta aquí y esta aquí. Estas dos secciones son paralelas entre ellas, ¿ok?
Y sobre esas secciones, que inicialmente son rectas y paralelas entre ellas, nuevamente, dejarán de ser paralelas, continuarán siendo rectas por el teorema de Navier-Bernoulli, dejarán de ser paralelas, alabeándose o acortándose según su posición respecto al eje neutro de la viga. Y aquí entra el concepto del eje neutro de la viga. Qué interesante. Ahora sí empezamos a utilizar qué es eso, el eje neutro de la viga. ¿Listo? Ajá. Ahora, esta figura que vemos acá abajo, ¿sí? Que ya está, digamos, deformada. Además, frente a un momento positivo, porque, bueno, está generando una concavidad hacia arriba. Fíjense que la nomenclatura para el momento positivo que genera una curvatura hacia arriba es la misma que yo venía utilizando desde estática. ¿Ok? En donde si hacemos un elemento diferencial, los momentos tienen esa forma que se muestra. Ahora, a la superficie límite entre las fibras que se alargan, ¿ok? Y claramente se ve que hay unas fibras que se están alargando y otras fibras que se están comprimiendo o acortando. A ese límite entre esas dos fibras se le denominará al eje neutro, el cual contiene las fibras que no sufren deformaciones longitudinales y estará formado por el eje neutro, como ya hemos dicho, de esa sección transversal. ¿Ok? Fíjense además de que si nosotros tomamos este elemento y estudiamos, vamos a eliminar ahora estos dibujitos, y estudiamos un diferencial como el que he remarcado en verde, ¿ok? Como el que se ve aquí, entonces el paralelepípedo elemental A1, A2, B1 y B2, es decir, el paralelepípedo elemental no deformado o que se encontraba en su posición original, perteneciente a una rebanada de longitud diferencial de X, ¿ok? Y que se encuentra en la fibra inferior, pero no importa en dónde se encuentra, ¿sí? Solamente que es para que entendamos que está en la fibra inferior porque está debajo del eje neutro. Entonces, se va a convertir, se va a transformar en el paralelepípedo A'1, A'2, B'1, B'2. ¿Ok? Muy bien. Debido a que las secciones transversales se mantienen planas, no paralelas, se mantienen planas, cuando giran, se anulan las distorsiones, es decir, las deformaciones gamma. Asimismo, al cumplirse la ley de proporcionalidad, tau es igual a módulo de cortadura G por gamma, han de ser nulos los esfuerzos cortantes que actúan en el paralelepípedo A1', A2', B1', B2'. ¿Ok? Entonces, fíjense lo importante que es este concepto de caras planas, que parece, bueno, una cuestión bastante como rara de mencionar, pero que se hace importante porque de repente con ese concepto ya podemos asumir que los esfuerzos cortantes en esa cara se mantienen nulos. Ahora, si tomamos ese elemento diferencial, ¿okay? Y ubicamos el centro de la circunferencia que define el radio de giro de esa sección, bueno, entonces vamos a estudiar que por estar contenida la fibra neutra, los puntos N1' y N2', ¿ok? Ahí lo pueden identificar en la figura, digamos, en la sección de la viga y luego en la figura de la izquierda. Su longitud ha de ser el diferencial de X. ¿Ok? Entonces, la distancia
Vamos a ver si lo tenemos aquí. La distancia N1 hasta N2, como se encuentra en el eje neutro, no ha sufrido deformaciones, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice el eje neutro, deformaciones longitudinales. Entonces, como no ha surgido este tipo de deformación, su distancia final va a ser la misma de la distancia inicial y va a ser un diferencial de X. ¿Okay? Entonces lo vamos a anotar aquí. Ahora, debido a ello, el alargamiento desde A2' y A2' simula la distancia Y de la superficie neutra. ¿Ok? Como lo vemos allí. Entonces, una perpendicular a la línea magenta, esa línea anaranjada, va a representar una distancia Y desde la superficie neutra hasta esa posición de la viga. Es decir, es la altura que posee esa fibra respecto a la fibra neutra, perdón. Es la distancia Y, la posición de esa fibra, la distancia de esa fibra hasta la fibra neutra. ¿Ok? Y se obtiene luego las deformaciones lineales de dicha fibra, trazando la recta que va desde A2' hasta A2'. ¿Ok? Ese diferencial es la deformación que surgió en esa fibra respecto a la distancia original que existía, es decir, a la distancia A1', o mejor dicho, desde A1 hasta A2, ¿sí? En el elemento no deformado. Entonces, si nosotros sabemos que las deformaciones, ¿okay? Las deformaciones son el diferencial del L sobre la longitud inicial, entonces vamos a tener que las deformaciones lineales de la fibra que estamos estudiando va a ser A2', o sea, la distancia desde A2', hasta A2' sobre el diferencial de X, que es la posición inicial. Ya hemos estudiado un elemento diferencial de la viga que nos permite determinar las deformaciones unitarias para que se encuentre sometida a flexión. Interesantísimo. Ahora, de la semejanza de los triángulos que evaluamos, son triángulos curvilíneos además porque tienen un cateto curvo, sin embargo es un cateto tan pequeño porque es un diferencial y eso además es un diferencial del diferencial que ya tomé, es decir, suficientemente pequeño para considerarlo recto, podemos obtener la siguiente expresión. Si tenemos el triángulo amarillo, que es el que une el centro de giro de esa sección transversal, ¿ok? Respecto al eje neutro, y el triángulo, el triángulo verde, que une bueno, ese diferencial de longitud del eje en estudio, del eje A respecto al eje neutro, entonces vamos a tener estas relaciones. Es decir, en la distancia desde la distancia, digamos, en la dirección Y, desde O hasta N1', entre el otro cateto, ¿no? Que es la distancia entre N1' hasta N2', ¿sí? Que digamos que es la diferencia, la división de esos dos catetos, bueno, va a ser igual a la distancia del triángulo verde en la dirección Y, es decir, la distancia de N'2 hasta A2', sobre la distancia en la otra dirección, en la dirección curvilínea, A2', hasta A2'. ¿Sí? Luego, si vamos simplificando esta expresión con los términos que conocemos, digamos, despejamos un poco, dejamos todas las distancias en la dirección Y del lado izquierdo y del lado derecho dejamos todas las distancias en la dirección curvilínea. Como dije, como están son elementos diferenciales, esa curva se parece a una recta, así que podemos asumir que esa distancia está bastante acertada. Y esta distancia, digamos, esta expresión
que está a la izquierda, la he resaltado en azul, porque resulta que es la distancia del diferencial, ¿sí? Del diferencial que ha surgido sobre la fibra A sobre la distancia original, sobre el diferencial de X, es decir, la deformación en X, ¿no? Y del otro lado teníamos despejado la distancia Y, ¿ok? Y esto último lo vamos a llamar radio de giro, que es un concepto que básicamente estamos conociendo, ¿sí? El radio de giro, bueno, tiene esta forma. Será la deformación unitaria respecto a X es igual a Y sobre radio de giro. El radio de giro, por supuesto, es ubicar el centro respecto al cual está girando esa sección en particular y unirlo con la posición del eje neutro que estamos estudiando. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Además de esa expresión, podemos tener en cuenta la ley de Hooke, ¿sí? En donde las deformaciones las podemos convertir en sigmas, es decir, en tensiones. ¿Ok? Entonces, bueno, a través de la siguiente expresión, sigma x es igual a E por Y sobre radio. Resulta que esta expresión ya nos va dando más posibilidades para trabajar y relacionarnos con el primer tema de la materia. Nuevamente, si no tienen claro los temas anteriores, se les va a hacer cada vez más difícil los temas consecuentes de la materia. El momento en Z, por tanto, vamos a poder escribirlo de la siguiente manera. Va a ser igual a sigma x por y por el diferencial de A. Por cierto, esa es la definición original del momento, ¿okay? La que vimos al principio de la clase. Si sustituimos la expresión de sigma en ese momento, nos va a quedar lo siguiente. El módulo de elasticidad lineal sale de la ecuación, igual que el radio, porque son constantes. Y por último, nos queda dentro de la expresión la variable y. ¿Ok? ¿Cuál es la variable y? Pregunto. La variable y es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra que estoy estudiando. Que quede claro esto. La distancia del eje neutro hasta la fibra que estoy estudiando. ¿Ok? Pero esta expresión que estamos viendo allí, remarcada en un círculo rojo, ya nosotros la conocemos. ¿Alguien la recuerda? Vamos a ver quién entra por aquí. A ver, de la clase pasada justamente, vamos a ir un poco hacia abajo. Heimer Moncada. ¿Qué expresión es esa que está remarcada en rojo? Karen. Cualquiera de las dos, sé que son distintas. Karen Herrera, Karen Pereira. Lisnel, ¿nos puedes decir esa expresión remarcada en una circunferencia roja? Bueno, un circulito, no importa, está remarcada en rojo. ¿Qué expresión es? Ya la conocemos, ya la vimos en la clase pasada, estuvimos hora y media estudiando esto. Lisnel Cardona, Lisnel Marcano, estoy diciendo nombres para que me respondan, ¿no? O sea, alguien, por favor. Ah, mira, ok, ok, perfecto. Esa es la definición de la inercia respecto al eje que estamos estudiando. Como en este momento estamos estudiando un momento en Z, bueno, es. Perfecto, gracias. Bien, 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 me gusta. Me gusta y además que son conceptos que tenemos que tener claros y estar estudiando. Bien, entonces ya nos damos cuenta que ahora tenemos una expresión del momento que relaciona una inercia, que ya sabemos calcular, somos unos duchos, ¿verdad? Se nota. El módulo de elasticidad y el radio de giro.
oye, pero ese radio de giro es la primera vez que lo estoy viendo, esta expresión aquí que hace, ¿qué voy a hacer con ese radio? Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esto. ¿Sí? Si nos damos cuenta, podemos volver de manera mágica a la expresión que contenía el módulo de elasticidad, el radio de giro y el sigma. Es decir, la expresión que está debajo de donde dice teniendo en cuenta la ley de Hooke, bueno, la expresión que tiene en cuenta la ley de Hooke para relacionar deformaciones y sigmas, la podemos despejar. El módulo E sobre R lo despejamos, es decir, nos queda sigma X o sigma sobre Y, ¿ok? Y eso lo sustituimos en el momento que acabamos de hallar donde teníamos un radio, que es una expresión que no estamos manejando tanto, no nos sentimos tan cómodos, y ahora todos nos sentimos comodísimos. Porque tenemos un sigma de X, ¿ok? Que es un sigma, es un esfuerzo normal en la dirección X, ya lo recuerdo la dirección X. Una inercia en Z y el Y, la distancia Y. Nuevamente, repito, la distancia Y representa la distancia desde el eje neutro hasta la fibra que me interesa estudiar. ¿Okay? Esa última expresión la vamos a llamar la ecuación 6.7 y va a ser de suma importancia para nosotros. Ya sea como la tenemos a mano izquierda con el momento despejado o ya sea con la mano derecha con el sigma despejado. Ahora, de manera general, vamos a salir de estas dudas, de este martirio de que llamamos Z, X a quien nos da la gana. Esto no puede seguir así. Vamos a decir lo siguiente. En este colorcito que creo que nos estamos usando. En esta dirección, no, todavía no. En flechita. En flechita. En esta dirección, ¿cómo la vamos a llamar? Y. ¿Sí? Y. Vamos a ver. En la manera longitudinal, bueno, de la manera... No. De manera longitudinal, ¿cómo vamos a llamar a este eje? Este eje lo vamos a llamar... Que se quedó, pues. El eje neutro no es el horizontal. No. El eje neutro es el eje que no sufre deformaciones. Digamos, deformaciones es perpendicular a la sección transversal, pero no tiene, ¿okay? No sufre deformaciones longitudinales. Fíjense que él se está flectando, es decir, él está cambiando su forma digitalmente recta, es decir, la posición de la línea que yo he puesto ahorita en color magenta, ¿sí? Que es originalmente recta, ahora tiene una curva. Pero esa curva asumimos de que no genera deformaciones longitudinales. ¿Ok? Eso es solamente una pequeña fibra, una pequeña posición. Ahora, esa es la posición Z. Y en esta misma lámina vamos a ver expresada que si tenemos una sección transversal de una viga cualquiera y la hago cuadrada, porque es una figura muy sencilla, pero no se limita a las cuadradas. Esta, no, ya, vamos a hacerle otro color para evitar confusiones. Pero ya lo usamos, verde ya lo usamos, azulito. Esta dirección la vamos a llamar X. ¿Ok? ¿Y quién me dice la dirección vertical? La dirección vertical, ¿quién me dice? ¿Quién adivina qué dirección es esta? ¿Cómo se llama esta dirección? Ya la hemos nombrado. A ver, ¿cómo se llama? Un poquito de habilidad espacial. Ustedes no están viendo eso, ¿verdad? Sí, 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 lo están viendo. Ajá. ¿Quién me dice la dirección que marca negro ahorita? ¿Esta no sería Y? Es Y. Exactamente. Y.
Para una viga, de ahora en adelante, el resto de su vida, y si yo o elegí de casualidad ponerle otro nombre, es porque lo elegí y no porque no porque se llame, ¿ok? Pero por el resto de su vida y para entendimiento global, en el ámbito, digamos, con cualquier compañero o cualquier persona con que quieran discutir, incluso la bibliografía, lo representa así. El eje Z va a ser el eje longitudinal de la viga. El eje longitudinal, ¿ok? El eje Y será la dirección vertical de la sección transversal. Y el eje X será la dirección transversal de la viga. ¿Ok? Digamos, si lo vemos aquí en este eje longitudinal, este punto azul representa lo que yo vería de mi eje X, porque es una flecha que va hacia afuera o hacia adentro. La vayan a colocar, lo vamos a discutir más adelante. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Perfecto. Vamos a borrar todos los dibujitos y seguimos. Ahora, en esta figura que les presentó en este momento, entonces estamos viendo la distribución de los esfuerzos normales. Es la primera vez que ustedes ven cómo es eso de los esfuerzos normales en una sección transversal solicitada a flexión. ¿Ok? Bueno, digo solicitada porque los esfuerzos están solicitando a la sección. Ya nos miraremos más adelante. Entonces, los puntos de 1 y de 2 representan, bueno, vamos a primero decir qué posición tienen esos puntos. Los puntos de 1 y de 2 son líneas paralelas al eje neutro. Vamos a ver, líneas paralelas al eje neutro. El eje neutro será esta flecha roja que he colocado aquí, bien llamativa. Pues las otras dos líneas que son paralelas a ella, ¿sí? Son líneas paralelas a esa eje neutro, lo más alejado de él posible. ¿Ok? Lo más alejado del eje neutro, de manera paralela, pues representarán esos puntos de 1 de 2, en los cuales se encontrarán las tensiones normales máximas. ¿Ok? Bueno, ya eso lo podríamos intuir. Vamos a volver rápidamente un segundito a la lámina anterior. Si vemos esta expresión 6.7, en donde el sigma depende del momento, de la inercia y de Y, si el momento ya está dado desde la estática, se convierte en una constante para mi ecuación. Si la inercia es parte de las propiedades geométricas de la sección, también es una constante en el ejercicio. Ahora, Y son las distancias desde el eje neutro hasta cualquier fibra que yo esté estudiando. Si la fibra estoy diciendo que es la más alejada, entonces Y va a ser máximo y el sigma va a ser máximo. Cuando Y sea máximo, sigma va a ser máximo. Si la distancia Y es igual a 0, es decir, me encuentro en el eje neutro, va a suceder algo interesante. Va a suceder que las tensiones normales sobre la sección transversal valen 0, como se ve en esta gráfica. Importantísima. ¿Ok? Eso que estamos diciendo en este momento. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tenemos que tener claro que en el eje neutro las tensiones normales son 0. Es un punto de inflexión. Ahora, yo esta gráfica la he obtenido de una bibliografía donde tiene representadas las flechas de esta manera. Una manera distinta de representar esto sería, vamos a utilizar otro colorcito. Otra manera de representar esto sería así, ¿ok? Con flechas de compresión de color verde, como la estoy colocando aquí, y con flechas de tracción, ¿dónde va esto? Azulito, de tracción, así. ¿Ok? Interesante.
A mí me gusta más la representación que yo he colocado, dibujado ahorita en el Zoom. ¿Ok? Pero quería dejar las dos presentes. Normalmente los ejercicios los vamos a resolver con esta nomenclatura, pero no es para que se estén alarmando ni para que estén pensando que es otro tipo, digamos, estoy calculando algo distinto. Pero lo mismo representándolo de manera distinta. Fíjense, algo importante, algo de suma importancia. Entendamos esta gráfica que me he dado cuenta a lo largo de la materia que no se entiende tan fácilmente. Vamos a ver. ¿Qué color no hemos usado? Verde. Hay mucha oferta de colores en eso. Vamos a quitarle esto. Así. Esta línea marrón que he colocado allí representa a la viga. ¿Ok? Es una representación de la viga. Es decir, sobre esa viga, es decir, si nosotros estamos viendo esa figura abstracta, digamos, esta figura que está acá, siempre estamos viendo esta figura que estamos viendo aquí que parece como un, y que yo he remarcado bien fea, ¿okay? A ver si lo podemos hacer un poco mejor, como un frijolito, no sé, ¿sí? Como un piñón. Esa figura que yo he remarcado ahí en amarillito, ¿ok? Feita. Esa es la sección transversal de la viga, ¿ok? Si nosotros viéramos a la viga de canto, que es de canto, es decir, el lomo, ¿ok? El lomo, digamos, si esto fuese un libro, si esto fuese la tapa del libro, la sección amarilla fuese la tapa del libro, ¿ok? Lo que he remarcado en marrón sería el lomo del libro. ¿Sí lo ven? Esto es importante que lo entiendan, aunque parezca tonto, esto cuesta mucho que, es decir, lo he visto en las otras veces que he dado la materia, cuesta que lo entiendan, por favor pregunten o díganme si están claros de esto. Tienen que entender qué estamos viendo en cada dibujo, en cada gráfica, perdón. Son dibujos, por cierto, son gráficos, están tratados. Bueno, yo voy a asumir que lo entendieron. Espero que no haya más dudas de esto. Ya, digamos, aclaradas todas las dudas de este tema. Entonces, esta fibra, esta línea que tengo allí recta, me representa ese canto de la viga y sobre esa sección estoy aplicando esos esfuerzos normales. Por eso, la flecha, cuando hay tracción, sale de la viga, porque en teoría estoy alando o traccionando esa fibra, y las que comprimen entran a esa línea, ¿ok? Porque estoy comprimiendo. Muy bien. Ahora, en numerosos materiales, podríamos hacer un comentario adicional así. En numerosos materiales, los esfuerzos admisibles a atracción y compresión podrían llegar a ser diferentes. En consecuencia, se deberá revisar ambas tensiones para comprobar el funcionamiento del material. Es decir, cuando existen tracciones o compresiones, será necesario estudiar los esfuerzos máximos de tracción y los esfuerzos máximos de compresión para asegurarnos de que cumplen con los requisitos dados del ejercicio, ya que, por ejemplo, en concreto, es sumamente resistente a compresión, pero muy débil para resistir la tracción, menos del 10%. ¿Okay? En teoría, aquí vendría un ejercicio, pero bueno, nosotros podemos simplemente, digamos, seguir de largo. Lo hacemos el lunes y el miércoles de la semana que viene. De secciones normales sobre la sección transversal, para poder estudiar en estos momentos, o bueno, si nos da chance al final de la clase lo dejamos planteado, pero para poder seguir estudiando en este momento las fuerzas cortantes sobre las vigas. ¿Okay? Estudiamos ahora a detalle, estuvimos estudiando para hacer un recuento los momentos y los efectos sobre las tensiones, sobre las vigas. Vimos que los momentos nos generan compresiones y tracciones. ¿Ok? Esfuerzos normales. ¿Ok? Muy bien. Ya eso lo entendí. Ahora, fuerzas cortantes. Vamos a ver qué pasa con las fuerzas cortantes. En la siguiente figura se representa una viga simplemente apoyada. ¿Ok? Un sistema isostático.
en equilibrio bajo la acción de una fuerza concentrada P, un sistema de fuerzas cualquiera. A través de las reacciones que se generan en sus extremos, R1 y R2, obtenemos la estática. Entonces, por ahora, despreciaremos el peso propio de la viga y solamente consideraremos el efecto del sistema de fuerzas que se encuentra sometido a esa viga. ¿Okay? Ya esto lo mencionó la profe la clase pasada y lo hemos venido mencionando anteriormente, que quede ya como bien explícito acá, ¿no? Supongamos entonces ahora, para estudiar esta viga, que se genera un corte A, ¿no? O sea, ese corte vertical que vemos allí, en una posición X cualquiera, de respecto a la distancia R1, o sea, respecto a la posición de la reacción 1. Pero eso simplemente por tener un eje de referencia, ¿no? Digamos, desde la reacción 1 vamos a medir X hasta el corte. El corte va a estar ahí en una posición cualquiera, X, no lo sabemos. Ahora, la viga va a quedar dividida en dos partes. En el diagrama del sólido aislado, es decir, estos son dos sólidos aislados, de la izquierda y de la derecha de la viga. ¿Okay? La porción izquierda, vamos a mantener el equilibrio a partir de una reacción V. ¿Ok? Es decir, entre el corte que se ha generado debe existir una reacción V para generar el equilibrio, claramente, en esa sección, en esa porción de la viga. ¿Ok? Y que deberá satisfacer las condiciones estáticas. Esta fuerza representa la acción de la parte derecha de la viga respecto a la parte izquierda de la viga. Es decir, entre esas dos porciones, entre esas dos caras de viga, existía una relación íntima, de un material continuo, homogéneo y todo lo otro, ¿no? Es decir, las tensiones que existían desde un lado se transmitían hasta el otro lado de manera constante. Por eso nuestra gráfica de fuerzas cortantes, cuando hacemos estática, es una línea sin interrupciones. ¿Okay? Si es constante, bueno, es una línea sin interrupciones. No es que es medio escalonada, no es que es puntico, no, es sin interrupciones. En el diagrama de fuerzas, bueno, eso se debe a que cada fibra, un diferente lado de la otra, van transmitiendo esas fuerzas de manera constante. Bueno, básicamente la reacción el VR, que es la reacción cortante, de la viga izquierda sobre la viga derecha, es esa línea, esas flechas amarillas que tenemos allí. O sea, surgen porque existe equilibrio en la viga. Si yo genero un corte en la viga, estoy viendo el equilibrio y tiene que ir una reacción en ese equilibrio. Además, surgirán unos momentos también, porque si en esa viga originalmente existían momentos, bueno, van a tener que existir momentos cuando se genere el corte en la viga. ¿Ok? En el caso en que se considera la fuerza cortante, VR, será numéricamente igual a la reacción 1. De existir otras fuerzas aplicadas sobre la porción de la viga, la resultante no equilibrada de todas ellas se obtendrá como la suma de las componentes paralelas a la sección de exploración de todas estas fuerzas. Es decir, si del lado izquierdo de la viga, sobre el diferencial de X que tengo allí, hubiesen aparecido otras fuerzas adicionales a la que se presenta en esta viga originalmente, pues digamos, tuviese una fuerza uniformemente distribuida, una carga, perdón, uniformemente distribuida o una carga de cualquier tipo, entonces, bueno, la reacción en B será la sumatoria de todas esas fuerzas adicionales. ¿Ok? El subíndice izquierdo lo podríamos agregar para representar que es la suma de las componentes verticales de ese lado. ¿Okay? Pero, digamos, no es una variable determinante.
Al calcular la fuerza P que actúa hacia arriba se consideran positivas de la manera que se va a decir ahora. Es decir, si tenemos una fuerza cortante positiva que genera un desplazamiento del bloque de la izquierda hacia arriba respecto al bloque de la derecha hacia abajo, entonces estaremos generando unas fuerzas positivas, o sea, fuerzas cortantes positivas. Ya, quería explicarlo de otra manera, pero es que es eso. Para el análisis consideramos la distribución de las tensiones cortantes uniformes. Bueno, no, a ver, ¿quedó claro esto de las fuerzas positivas? Es que quería darle una explicación más profunda y tal, pero no, en realidad es tan sencillo. Si el bloque de la izquierda se desplaza hacia arriba respecto al de la derecha, fuerza cortante positiva. Si el de la izquierda se desplaza hacia abajo respecto a la derecha, negativo. Bien, claro. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna, me encanta. Ok. ¿Cómo íbamos? Para el análisis consideramos que la distribución de las tensiones cortantes es uniforme a lo ancho de la viga. Ah, por cierto, fíjense que ahí apareció ya V de Y. O sea, V en la dirección Y de la viga. Chévere. Disculpe. Ajá. Entonces, cuando vamos a aplicar la formulación, en donde suponemos que la distribución de las tensiones cortantes es uniforme en el ancho de la viga, solamente van a existir variaciones en la dirección vertical. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Es por ello que la aplicación de la formulación que acabamos de presentar más adelante se presenta y se ve limitada para secciones rectangulares o secciones de alma de viga de alas anchas. ¿Cuáles son secciones de alas anchas? Bueno, son secciones I, básicamente. Una particular forma de I, pero bueno, en general, funciona la teoría para todo. Consideremos entonces dos secciones adyacentes. Perdón. Consideremos en la siguiente figura. Dos secciones adyacentes sometidas a momento. ¿Ok? Las secciones adyacentes van a llamarse sección 1, sección 2. Y están separadas por un diferencial de X. Aislaremos las porciones de la viga que quedan entre las dos secciones. ¿Ok? Además, vale destacar que producto de ese momento que originalmente es positivo, se generan en la fibra superior, y fíjense cómo ya estamos relacionando el signo de momento, positivo en este caso, con que en la fibra superior se generen compresiones. ¿Ok? Importante, me voy a detener aquí un segundo, en esta lámina que es de suma importancia. Si tengo el momento, ¿ok?, positivo, ya estoy entendiendo que sobre la fibra superior se generarán compresiones. De la misma manera, si el momento fuese negativo, entonces se generarían compresiones en la fibra inferior. A ver, una manera de ver esto es si tienen un resorte a la mano, un juguete de estos que siempre nos daban en las piñatas cuando éramos niños, que de verdad no sabemos para qué servía, que eran estas cositas que eran como unos resortes de colores y tal. También podríamos tener una regla, si tiene una regla de plástico a la mano. Vamos a ver, un cartoncito un poquito grueso, algún elemento de estos que puedan flectar fácilmente, pero que al mismo tiempo tenga un espesor característico. Si tengo un cartoncito, sería buenísimo. Una hoja no es buena, una carpeta es buenísimo, un cuaderno también lo es. El punto es que, ya me distraje, perdón. El punto es que si ustedes agarran un cuaderno, ¿ok?, y con una mano sostienen el lomo del cuaderno y con la otra mano sostienen el otro extremo, ¿ok?, y lo intentan flectar de manera positiva, se van a dar cuenta que todas las hojas y la carátula que esté por debajo,
por debajo del eje neutro, se va a mantener tenso y muy bien estirado. Sin embargo, la carátula que esté por encima del eje neutro se va a arrugar, es decir, se va a intentar comprimir. ¿Sí? Si hacen el contrario, el momento negativo, va a suceder lo inverso. Yo les recomiendo que hagan este experimento que les estoy planteando para que entiendan físicamente qué es eso. De aquí en adelante, ustedes no pueden tener dudas, porque eso hace su desempeño profesional. Se lo estoy explicando ahorita para que no queden dudas en ningún momento del futuro. Ahora, si aislamos la sección que se encuentra o el diferencial de viga que se encuentra entre la sección 1 y 2, aislamos esa porción, entonces vamos a tener que sobre esa porción diferencial, ¿sí? Se van a cumplir lo siguiente. Sobre la sección 1, el momento va a ser menor a el que exista sobre la sección 2. Para el ejemplo particular que vamos a estudiar, ¿ok? Para el ejemplo particular que vamos a estudiar, entonces vamos a asumir que el momento de la sección 1 va a ser menor al de la sección 2. Vamos a remarcar aquí por si queda algún tipo de duda cuál es la sección 1. Lo puse en la izquierda en la tabla, pero también lo voy a dibujar aquí porque no quiero que queden dudas. ¿Ok? No quiero que queden dudas con eso. Entonces, las tensiones normales en la sección 1 van a ser menores a las tensiones normales en la sección 2. Y en consecuencia, las fuerzas axiales en la sección 1 van a ser menores que en la sección 2. Déjame que borro esto. Perdón. Ok, ya habiendo borrado esto, por eso entonces esta lámina, nuevamente volvemos, en esta lámina vemos que la flecha H1, la flecha que representa H1, es más pequeña que la flecha que representa H2. Es intencional, ¿ok? Para decir que las fuerzas axiales del lado izquierdo serán menores a las fuerzas axiales del lado derecho. Fuerzas, ¿ok? Ya dijimos los esfuerzos primero y luego llegamos a fuerzas. Por tanto, si la fuerza 1 es H1 y la fuerza 2 es H2, el diferencial de la fuerza va a ser H2 menos H1. ¿Ok? Fíjense que diferencial de fuerza tiene que ir en la dirección de H1. Ay, que el diferencial de fuerza debe ir obligatoriamente en la dirección de H1. ¿Ok? Es decir, Profe, se dejó de escuchar. ¿aló? Se dejó de escuchar Sí, cuando estaba explicando la H1 y el diferencial. sí, es que ya, un momento.
¿Aló? ¿Me escuchan? Gracias, gracias. Disculpa. Hay un problema aquí. Bueno. Ok, en lo que nos habíamos quedado. Entonces, la dirección de la fuerza resultante diferencial de F debe ir en la dirección H1 para que exista la estática. ¿Ok? Porque, digamos, si ya sabemos que H1 es menor que H2, entonces necesitamos una fuerza complementaria que sumada a ella de cero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta expresión más a detalle. Si vamos a tener que el diferencial de la fuerza F va a ser igual a la integral de Y1 hasta C, hasta la posición C, fíjense que esas distancias están medidas respecto al eje neutro, ¿okay? Son unas distancias aleatorias. O sea, particulares para el análisis que estamos haciendo, sin embargo, no son limitantes. Pues, ¿no? ¿Ok? Va a ser, entonces, la integral desde Y1 hasta C del sigma 2 diferencial del área menos la integral desde Y1 hasta C de sigma 1 por el diferencial del área. ¿Ok? Si recordamos la ecuación 6.7 en donde sigma es igual al momento por Y sobre I, vamos a tener que sustituimos, despejamos, o bueno, mejor simplificamos un poco la expresión y nos va a quedar esto que está acá, que es el diferencial de esa fuerza, va a ser igual a la diferencia de los momentos que existen en la sección 1 y la sección 2. Y bueno, esto lo entendemos porque si evaluamos, ya un segundo. Ay, perdón. Si evaluamos el momento, el diagrama de momento, un poquito más a la derecha, bueno, ya sabemos que ya van a tener un valor distinto. Es decir, va a existir un diferencial de momento. Entonces, el diferencial del momento sobre la inercia va a ser igual a y, la integral de y por el diferencial del área. Esta integral, además, ya la conocemos nosotros. ¿Ok? Pero básicamente la podemos descomponer como bueno, la expresión que tenemos aquí, el diferencial de f es igual a tau por b diferencial de x. ¿Ok? Básicamente esto viene de que la integral de y diferencial del área ya la conocemos, sustituimos, bueno, llegamos hasta aquí. ¿Okay? El diferencial de x al final va a ser igual a tau por b por el diferencial de la fuerza. Perdón. Ahora, se va a ubicar en la cara inferior de esa porción de viga diferencial de x. Vamos a ver si puedo identificar el diferencial de x en aquí. En el diferencial de x, vamos a ponerle este colorcito. Si el diferencial de x se ve así. Si este diferencial de x se ve así, entonces aquí se ve así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, si esa es la dirección diferencial de x, esa fuerza cortante se ubica en esa cara inferior, ¿sí? En esa cara inferior de esa porción de viga. En donde, vamos a graficar aquí para ver si se nos hace más fácil entender, este eje que estoy poniendo así, les pregunto, ¿qué nombre tiene este eje? ¿Qué nombre tiene el eje rojo? Y. Eso viene siendo el eje Y, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo el mismo color. Hacerlo rojito, Y. Ajá, ¿y el eje magenta? Z. ¿Cuál? Z. Es el X. Es el X Claro. porque el Z es el en el que va creciendo la viga.
El longitudinal de la viga. Longitudinal, exacto. Me gustó eso que dijeron últimamente, porque el Z es el eje en el cual va creciendo la viga. El Z es Ah, no, he visto la el... flechita abajo negro. Ah, ok. Ah, bueno, vamos a ver. Después la vemos, después de la clase, vemos la fotito de escucha. Bueno, es confuso y por eso intenté detenerme y pregunté si había dudas y parece que no. Así que ya ven que el tema no es tan fácil. Ahora, si tenemos esto de fuerza cortante que ya entendimos, hay una fuerza cortante en esta posición, que además es producto de una sumatoria ahí de las fuerzas que surgen de las tensiones normales. Entonces, fíjense cómo una tensión normal, originalmente, producto de un momento, se convirtió en una fuerza cortante. Bueno, pero también nosotros sabemos que las fuerzas cortantes las podemos transformar en fuerzas cortantes. Y es lo que vamos a hacer aquí. Básicamente, lo que les comentaba de que ya nosotros conocíamos esa expresión y la sustituíamos y todo el asunto, es que nos queda así al final. Vamos a ver, esta es la definitiva. Esta es la definitiva. Sí. Vamos a ver si le explico, quizás fue demasiado rápido. Vamos a ver. La fuerza cortante. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, profe, se le fue el audio cuando iba a explicar lo de fuerza cortante. Listo, listo, listo. Ya, un segundito. Creo que esa no es la lámina que necesito. Siento que había otra lámina que explicar. Ahí está. Ajá, en esta lámina. Ahora, ¿cómo transformamos? A ver, expliquemos esto un poco más lento. El diferencial de fuerza, que es esa línea amarilla que tenemos allí, ¿sí? Va a tener ¿aló? Ok, disculpe. Ajá, volvemos. Esta fuerza amarilla que tenemos allí, habíamos puesto, si no me equivoco, esta distancia marroncita, que era diferencial de X, y esta distancia, la habíamos puesto, si no me equivoco, magenta. Sí, pues. Esta es la línea de aquí. Esta distancia era el ancho de la viga. ¿Ok? Era la distancia en X, era el ancho de la viga. El ancho de la viga es B. Es B y es constante. ¿Ok? O sea, es una B cualquiera. Una distancia B. Entonces, esta distancia B, es decir, si yo divido la diferencial de fuerza sobre B por diferencial de X, que básicamente es el área que está remarcada además en verde con rayitas, ¿no? Que está como con un hatch ahí, en verde, en borde verde con rayitas. Esa área, si yo divido una fuerza por un área, me da un esfuerzo. ¿Cierto, no? Entonces, bueno, si yo sé que una fuerza cortante está relacionada con un esfuerzo cortante, la fuerza cortante sobre su diferencial de área, o sea, ya me da cuál es el esfuerzo. ¿Sí? ¿Eso lo entienden? Ok, dijeron sí. Perfecto. Es una fuerza entre un área, te da un esfuerzo. Despejo la fuerza, me queda el esfuerzo por el área. Bueno, sí. En general ya este tema está superado. Ahora, coño.
Entonces, si igualamos la expresión diferencial de arriba y diferencial de abajo, digamos, el diferencial producto del análisis de los momentos, que es este de acá arriba, que es este de acá, y el producto de, bueno, dividir una fuerza sobre un área, entonces vamos a tener esta expresión aquí. Las podemos igualar entre ellas. Y como les decía, si sustituimos los momentos del asunto, podemos hallar una expresión que ya conocemos. ¿Ok? Básicamente será un diferencial de momento sobre una inercia por una distancia base, que es una constante, por un diferencial de x. ¿Ok? Si seguimos avanzando en esta expresión, también nos podemos familiarizar con, recordando que el diferencial del momento sobre un diferencial de x es v, es una fuerza v, una fuerza cortante en esa sección en específico. ¿Ok? Eso también lo vimos al principio de esta clase. Entonces, bueno, ya podemos agarrar el término diferencial de momento, diferencial de x, ¿verdad? Es decir, este término que se convierte en este término, en v. Entonces tenemos v, que ya viene de la estática, y que ya es una constante que le pertenece a la sección transversal, la base de la viga, que además es constante para la sección transversal. Ok, todo esto. La base o el ancho de la sección transversal que estoy estudiando, y ese integral que es Q, ya lo conocemos, ¿no? De las propiedades geométricas de la sección, que es el momento estático de primer orden. Y esta es la ecuación 6 de 8. Fíjense que pasamos desde una expresión que partía de los momentos, de unas fuerzas normales que generan esos momentos, de una fuerza cortante que estabiliza esas fuerzas normales, y luego determinamos un esfuerzo cortante. Fíjense todo el procedimiento que tuvimos que hacer para llegar a los esfuerzos cortantes. Lo importante de estar aquí es que sobre una viga, ¿ok? Sobre una viga van a existir estos esfuerzos cortantes. ¿Y de qué depende? De una estática, es lo que quiero decir. No depende de que si hay momentos, si no hay momentos, no, de la estática. Estas son propiedades geométricas. ¿Ok? Si ustedes saben sacar propiedades y saben sacar estática, tienen el ejercicio bien. Bueno, tienen que fortalecer estos puntos porque realmente son puntos en los que tenemos dificultades. Ya lo hemos demostrado, ¿no? Entonces, hay que fortalecer estos, porque aunque son simples, se hacen complejos porque no los manejamos cómodamente. ¿Ok? Bueno. Vamos entonces ahora con una gráfica de tensiones cortantes en secciones, en una sección transversal. ¿Ok? Vamos a ver esto que es. ¿Qué es esto de cómo se grafica esto? Porque ya vimos cómo se graficaban los esfuerzos normales. Era facilito. Los esfuerzos normales era una recta, era cero la recta en el eje neutro y ya. El resto para arriba, para abajo, compresión, extracción. Listo. Por cierto, requerimos que nos expresen adecuadamente si hay tracción, que los esfuerzos salgan de la viga. Y si hay compresión, que los esfuerzos entren a la viga. Eso no es un dibujo libre, eso es graficar los esfuerzos normales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para una viga cualquiera, ¿sí? De sección cuadrada o rectangular, ¿ok? Base B, altura H, eje neutro en la posición media de su altura. Vamos a tener las expresiones tau, inercia, momento estático, ya esto lo conocemos. Si nosotros agarramos esas expresiones, la de tau, y le sustituimos la inercia, es decir, la ecuación básica de la inercia y la ecuación básica de Q, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de que vamos a tener este chorizo que tenemos aquí abajo. Tau de XY. Bueno, volvimos a XY. Tau de XY. Tiene esto. Bueno, vamos a intentar simplificar esto. Si intentamos simplificar, bueno, hacemos esto, digamos, este 12 se convierte en un 6, este 12 se divide con el 2,
y se convierte en un 6. Las B las B se eliminan unas, queda otra por allí pendiente. La h al cubo también está ahí como medio disponible. Y lo que nos queda hacer es simplificar un poquito más esta expresión. ¿De qué manera la podemos simplificar? Bueno, si nosotros evaluamos que y sea igual a 0, ¿ok? Si y es igual a 0, entonces la expresión va a ser máxima. Ahora, cuando y sea igual a h medios, la expresión dentro del paréntesis va a ser 0. Y por tanto, tau va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Lo ven? Díganme si no lo ven, porque que ustedes entiendan esta gráfica es fundamental para que puedan hacer el ejercicio. Si no, no van a poder hacer el ejercicio, no vale la pena nada. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Tenemos la expresión de tau. La primera línea, la voy a ir marcando. Primera línea. Primera línea acá, marcada en rojito. Parto de aquí. Tengo estas dos ecuaciones que ya conocía. Inercia y U. Momento estático de primer orden y de segundo orden. Ya esto es conocido. Listo. Si yo sustituyo las ecuaciones de circulito magenta en la ecuación de circulito rojo, obtengo la ecuación de circulito amarillo. Ajá, muy bien. Si yo simplifico esto, bueno, es que si dividir unas B, el medio con el doceavo se simplifica y queda un 6 ahí, y se eliminan unas B, y queda la expresión de color circulito recuadro. Vamos a meterla dentro de un recuadro. Vino tinto. Creo que este es vino tinto. No sé. Ok. Ajá, esta es expresión. ¿Qué pasa con esta expresión? Vamos a evaluar B, el término B, este término de acá, perdón. El término B es una constante, porque viene de la estática, ¿no? Ya son entendibles. El término B es el ancho de la viga. Es una constante también porque bueno, es el ancho de la viga, no varía. La altura también es una constante porque es una propiedad geométrica de la sección. Ya todo esto es una constante. ¿Ok? Ahora nos queda lo que está dentro del paréntesis. H es constante, como ya lo dijimos, lo marcamos en verde, pero Y es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra que yo deseo evaluar. Y vamos a ver, cuando Y valga 0, el paréntesis va a ser máximo, ¿ok? Porque Y resta. O sea, la altura Y está restando a la expresión que está dentro del paréntesis. Y no agrega valor, sino que resta valor a la expresión que está dentro del paréntesis. Entonces, siempre y cuando Y sea menor, el paréntesis será mayor. ¿Qué significa eso? Que cuando Y tiende a 0, el valor del paréntesis tiende al valor máximo. Y por tanto, la expresión tau tiende al máximo valor que pueda tener. Por eso, la parábola que define la tensión cortante tau en la distribución de esa tensión cortante es parabólica máxima en el centro. Y en los extremos, es decir, cuando Y vale h medios, el valor de Y al cuadrado va a ser h cuadrado sobre 4, que al restarlo dentro del paréntesis vale 0. Y si el paréntesis vale 0, la expresión de tau xy vale 0. Por tanto, en los extremos, en el punto más alejado del eje neutro, tau vale 0. ¿Ok? Y esto tiene lógica, porque en las caras libres de la viga no puede haber esfuerzo cortante, porque el esfuerzo cortante es producto del contacto entre dos fibras. Si no hay contacto entre dos fibras, no puede haber esfuerzo cortante. ¿Ok? ¿Esto queda claro? En los bordes de la viga no puede haber esfuerzo cortante. Tiene que ser 0. Muy bien. Ahora vamos a ver si podemos hacer algunos ejemplos adicionales. Vamos a ver qué otro comentario podemos hacer, que viene en la siguiente lámina. Bueno, el volumen de la gráfica.
Importantísimo mencionarlo, el volumen de la gráfica tau será igual a la fuerza B. Es decir, si ustedes integran la expresión anterior, aquí está. Si ustedes integran bueno, el volumen, lo hallamos con la integral, ¿no? Recuerdan, ¿no? El área bajo la curva, o sea, la integral es el área bajo la curva, ¿no? Creo que es así. La integral es el área bajo la curva. Entonces, si nosotros integramos esta expresión y la multiplicamos, ¿por qué? Por el ancho de la viga, ¿ok? Si nosotros integramos esta expresión y lo multiplicamos por B, que es el ancho de la viga, uy, qué terrible esta vez. Por B, que es el ancho de la viga, entonces estaremos hallando el volumen de esa gráfica. Y el volumen de la gráfica es, al final, igual a la fuerza cortante. Interesante. Interesante. ¿Eso por qué? Bueno, porque pueden pasar de aquí para allá, de allá para acá. Importante acá, identificar cuáles son los valores máximos, cuáles son los valores mínimos, todo el asunto. El valor máximo, ¿cómo lo vamos a identificar? Hacemos y igual a 0 y hallamos el máximo de la expresión. Si nosotros simplificamos esta expresión en donde h al cuadrado se divide con h tercios y el 6 se divide con 4, el máximo para una sección rectangular, importante, para una sección rectangular, el máximo que se encuentra sobre el eje neutro. Si yo tengo una sección rectangular sobre el eje neutro, no, debajo del eje neutro, o sea, bueno, no sé. Yo quiero que quede claro que sobre el eje neutro está el máximo. Bueno, ya está dicho. Ahora, te va a quedar una expresión simplificada, 3 medios de B sobre B por H. Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, antes de esto vamos a hacer un comentario. A ver. No, bueno, secciones compuestas, básicamente. Vamos a ver secciones compuestas. No hay ningún comentario. Secciones compuestas. Vamos a ver cómo sería el gráfico de esta. Y me pueden ir ayudando si quieren. El gráfico de esta sección transversal. Esta es una sección transversal típica para losas o vigas de puentes o vigas de edificaciones, digamos, con luces amplias. En concreto se utiliza mucho. Si tenemos una fibra superior, digamos, las fibras de interés para nosotros van a ser estas fibras que están marcadas en línea de colores punteados, ¿sí? Y vamos a ver por qué es de interés para nosotros. Fíjense que también marcamos el eje neutro, que el eje neutro es sumamente importante porque allí va a estar el máximo, es decir, va a haber un punto de inflexión. ¿Se acuerdan de cálculo? Punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, exactamente. Ok, bueno, vamos a ir calculando la gráfica de tensiones cortantes para esta fibra. Fíjense que desde el borde más superior que dijimos que iba a suceder ahí, 0. En los bordes libres, vale 0. Ahora, si ahí vale 0, va a ir aumentando de manera parabólica. Bueno, a medida que va aumentando la sección. Es decir, que la sección se va acercando al eje negro. Luego llegamos al punto tau XY1, que es un punto en el que nos detenemos súbitamente. Nos vamos a detener súbitamente. ¿Por qué? Porque ahí está sucediendo algo. En esa línea punteada de color anaranjado horizontal, en donde hemos ubicado tau XY1, tenemos un doble comportamiento de las tensiones cortantes. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que las tensiones cortantes las determinamos con una expresión que está dividida por el ancho B de esa sección. Pero es que el ancho B está cambiando de B mayúscula a B minúscula. ¿Lo ven?
Hay un ancho B que le pertenece a la ala superior de la viga, que es muy ancho, y hay un ancho B que le pertenece al alma de la viga, que es significativamente inferior al anterior. Por tanto, si nosotros evaluamos la ecuación de tau en el punto discreto 1, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta que cuando lo dividamos por B mayúscula, va a tener un valor, pero cuando lo dividamos por B minúscula va a haber un salto brusco. Eso es producto nuevamente de utilizar adecuadamente la ecuación. El salto brusco va a ser positivo porque para un denominador menor, el número de la expresión final va a ser mayor. Va a ser ese punto 2 que hemos identificado, tau XY. Por cierto, así se llaman estos taus, ¿no? Perpendiculares a X, paralelos a Y. ¿Ok? Perpendiculares a X, paralelos a Y. Vamos a ver si nos los graficamos aquí de casualidad, en un color amarillito, para que los taus sean en color de sistema amarillo. Ay, bueno. Así. Amarillo, este color amarillo, este color amarillo. Aquí está. Perpendiculares a X, paralelos a Y. Muy bien. Así van los taus que estamos evaluando. ¿Ok? Ahora, luego de que pasamos por el punto 2, seguimos aumentando. ¿Con qué ancho? Con el ancho B minúsculo. Hasta llegar al eje neutro. ¿Qué pasa en el eje neutro? Tengo un punto de inflexión. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Bueno, identifico un punto 3, ahí lo evalúo. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Bueno, llego a 0, porque en el extremo inferior, en la fibra inferior más alejada del eje neutro, otra vez debe valer 0 la expresión. Fíjense qué puntos importantes voy a remarcar aquí en la gráfica. Estoy viendo el canto de la viga acá. Nuevamente. Espero ustedes estén entendiendo esto porque es importante. El canto de la viga lo estoy viendo acá. Estos esfuerzos están aplicados sobre esa viga, de esta manera. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el cambio de sección que existe entre el alma y el ala. Y fíjense, estamos hablando en términos técnicos. Ya ustedes deben de ir familiarizándose con esto. Ala son estos elementos horizontales más anchos que altos. Alma son estos elementos verticales más altos que anchos. ¿Ok? Entonces, el cambio brusco de sección genera un salto brusco en la gráfica de esfuerzos cortantes X. Vamos con otra sección un poco más compleja, una doble sección T. Bueno, es lo mismo, no se preocupen. Vamos a ver lo mismo. Vamos a tener un ancho B, llegamos al punto de inflexión 1, o al punto, digamos, de inflexión, no, al punto de cambio brusco de sección 1, ¿ok? Y aquí tenemos un salto. ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué pasa? Que yo puedo determinar lo siguiente. Voy a determinar con un ancho, es decir, dividiendo entre un B, una vez, exacto, un valor de B, esta expresión de tau para determinar tau 2. ¿Ok? Tau 2. Y obtendría esta gráfica hasta llegar al eje neutro y del eje neutro continuar hasta la fibra inferior en donde deberé valer, donde tendré un valor de 0. ¿Ok? Ahí está el canto de la viga. Sin embargo, como no es un solo valor de B, ¿sí? Como un solo valor de B, me falta el otro ancho de la viga. ¿Okay? Y el otro ancho de la viga genera un diagrama exactamente igual, ¿no? Digamos, son 2 veces este diagrama. Esta curva, este diagrama que está a la derecha, lo voy a remarcar en este cuadro de color naranjado. No, yo tengo mucho naranjado, está en la lámina. Verde, muy verde esta lámina. ¿Ok? En esta lámina, en color verde, hemos remarcado la gráfica que nos proporciona un alma. Luego, 2 veces el alma será el gráfico definitivo. ¿Okay? Seguimos adelante. Este cambio brusco de sección nuevamente genera un salto brusco en el gráfico de tensiones importantes.
Vamos con una sección I, una sección típica, en concreto también en puentes, pero sobre todo en estructuras de acero. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos esta sección. Vamos a evaluar a partir de la fibra más alejada del eje neutro, partimos de un valor igual a 0, nuevamente, repetimos. Vamos aumentando a medida que nos acercamos al eje neutro. Luego tenemos el punto discreto A, dado de XY1. En ese punto va a generarse un salto brusco, producto de un cambio brusco de sección, hasta llegar a tau XY2. A partir de allí, utilizo en la expresión de tau, tengo que utilizar el ancho B minúscula. Y continúo aumentando hasta el eje neutro. ¿Y qué va a pasar en el eje neutro? Punto de inflexión, es decir, punto en que empiezo a disminuir, cambio mi comportamiento. Si antes aumentaba el valor de tau, ahora debe cambiar ese comportamiento, debe disminuir. En tau 3 de XY vamos a empezar a disminuir. Y llego a tau 4. Nuevamente, un salto. Antes el salto fue positivo. ¿Por qué? Porque pasaba de una sección más grande, es decir, de un denominador más grande a un denominador más pequeño. Ahora el salto deberá ser negativo, porque estoy pasando de un denominador más pequeño a un denominador más grande. Y bueno, básicamente es como un mirror respecto al eje neutro de la fibra superior. Listo. Fíjense que es bastante chévere, sencillo entender esto de manera gráfica si lo evaluamos lenta y cuidadosamente. Siempre tomando en cuenta que los cambios de sección generan saltos bruscos en el diagrama de tensiones cortantes. Con esta lámina me quedo y pregunto, ¿hay dudas? Sí. Ajá. ¿Quién dice? No, primero no escucho bien. ¿Quién está hablando? No estoy escuchándolo bien. Ajá. Con esta lámina me quedo. ¿Hay dudas? ¿Están preguntando quién? Hender. Ah, no, profe, o sea, dudas los normales, pues, pero sí, entiendo más o menos. Ajá, ok. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que se acabe la clase? El máximo va a estar sobre la... Sí, señorita. Sí. Ay, ¿cuál era la posibilidad que querías preguntar? Tendría que evaluar si existe algún ejercicio en particular, pero teóricamente no es posible que esto suceda. Porque la expresión matemática te indica que en el eje neutro debe existir el máximo. Es decir, no es una cuestión de que yo haya hecho mucho ejercicio y me haya dado cuenta de eso. Es que la expresión matemática te lo indica. ¿Sí? Eso, bueno, no sé si de casualidad en algún lugar extraño existe un ejercicio con... Profe, disculpe. Eso, pero en general es un hecho matemático, ¿no? De que en el eje neutro y vale 0 y por tanto esa expresión que antes estaba en paréntesis va a ser máxima y la expresión de tau va a ser máxima. ¿Sí? Ajá, Cristian, creo que estaba preguntando. Sí, profe, si puede colocar la lámina anterior, es para ver la nomenclatura del estado de la segunda alma. ¿Cuál es la lámina anterior? La que era doble alma. ¿Te refieres? De la viga que tiene. No, es igual. Es igual. O sea, no hay nada Porque, como demasiado llamativo ahí. gracias. Simplemente lo que quería ejemplificar de que como tienes dos almas, o sea, puedes calcular el B de una sola alma y luego vas a tener que graficar dos veces o de una vez divides dos veces B para que te dé la expresión final, ¿no? Ok. Listo, listo. Ajá, ¿alguien tiene alguna otra duda?
Profe, yo sí tengo una duda, pero no con el tema de hoy, sino con la trivia de ayer. Que, Ajá. o sea, no comprendí o sea, y entiendo que es básico para esto, pues. O sea, no, si puedes explicar brevemente cómo sería Bueno, pero es la que interpretación. déjame revisar a ver si lo puedo explicar. Ah, ya va, Ok. no. Vamos a ver si terminamos las dudas con este tema. Ya, no hay dudas. Hasta aquí No, llegan, o sea, de lo que explicamos hoy, cero dudas. Ya, listos. Véngase parcial el viernes. Bueno, el viernes que viene y parcial. Entonces pregunto, con las herramientas que tenemos ahora, ya todo el mundo quedó claro, listos. Chévere. Chévere, chévere, parece que no hay dudas de ningún tipo Yo de... no, profe, porque no Ajá. he podido ver más clases, pues. Bueno, ya es momento de Pero que te por pongas eso que al le digo día y que que empieces a estudiar. tengo dudas. Dale. Es momento de que te pongas a Por estudiar. eso, Pregunta por exacto. el Por eso grupo. que no le puedo. Pregunta por Dale, pregunta por el grupo a ver qué te pueden ir apoyando. Mira, bueno, chévere, el tema de hoy ya está completo. Ya vamos a tener parcial el viernes que viene, último viernes de clase, por cierto. La clase que viene, las siguientes dos clases que vienen son puros ejercicios. Nos vamos a dedicar full ejercicio. Cualquier duda planteanla, empiecen a estudiar. Por cierto, aclaratoria, no se responden dudas después del miércoles. Estoy avisando con suficiente tiempo. Última clase, última respuesta de dudas. Se acabaron las dudas del miércoles, no hay más dudas hasta el parcial, así que aprovechen, estudien, tal, no vayan a estar pues, tristes y pendientes en la tarde. Ahora, la trivia de ayer ya para un ejercicio ya hecho por la profesora Cristina, determinar la inercia respecto al otro eje. Era muy fácil, agarrábamos el mismo procedimiento paso a paso y lo aplicábamos en la otra dirección. Es decir, ¿por qué lo tuvieron mal? Bueno, porque no aplicaron el procedimiento paso a paso en la otra dirección. Y vale decir que hicimos un ejercicio que consideraba las dos direcciones para evaluar la inercia. En clase yo lo hice en una sección L y evaluamos la inercia en una dirección y en la otra dirección. Vean ese ejercicio que ustedes deben de tener en sus anotaciones, vean cuál es el procedimiento paso a paso para determinar la inercia y ejecútenlo. No hicieron ese procedimiento, no siguieron un paso a paso adecuado, no tuvieron cuidado a realizar el ejercicio, por eso no llegaron a feliz término. Bueno, nada, eso es todo. Por eso no lo lograron. Digamos, es una cuestión de... Ah, el del triángulo era sobre 36. Me respondió, vamos a ver, este, ¿quién lo tenía? ¿Quién fue el primero? Vamos a ver. Es más, mira, aquí está este ejercicio. Este ejercicio voy a ponerle punticos, voy a ponerle una manita. Vamos a ver si le puedo poner una manita. Ajá, aquí. Este ejercicio es al que yo me refiero. Ay, coño, no puedo. Uno, ya, espérate. Pensé que lo había mencionado. Sí, exactamente. Sí, 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 sí lo mencioné, ¿verdad? Listo. Es una foto de los que envió el jugo. Perfecto. Detalladamente, minuciosamente. Como es el procedimiento en una dirección, en otra dirección, y listo. Más adelante les haré más comentarios de vigas y tal, y cosas que son interesantísimas. Sin embargo, por ahora vamos a quedarnos con esta teoría. Vamos a ir haciendo ejercicio respecto a la trivia. La otra trivia del triángulo, vamos a ver, era sobre 36, pero no sé quién lo respondió. Ajá, era sobre 36. Ahora, María Ángel Viña, eh, ya, espérate, yo lo tengo aquí anotado en la bibliografía. Espera un momento. Ya les voy a mandar una fotico de lo que era. No sé qué.
Vamos a ver. Biblioteca. Ok. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, ¿qué pasaba? Que respondieron, las primeras respuestas estaban incompletas y luego hubo una respuesta ¿de quién es esta persona? Vamos a ver. Stephanie García, que me envió una foto o sea, que sí que de las láminas que hicimos en clase de rectángulo, no tiene nada que ver con un triángulo. Andrés Álvarez también respondió, pero nuevamente no tenía la descripción. Luego mandó Daniela Méndez un triángulo que no era equilátero, que igual funciona para determinar la inercia, pero dibujó un triángulo que no era equilátero, así que no era. Cristian, creo que fue el primero que la respondió bien. Cristian creo que fue el primero que respondió bien, se llevaría esos puntos. Y Fu también lo respondió bien. Este... No, en realidad sí está, o sea, a ver, está rara la manera en que lo hiciste y no es la manera adecuada. Sí, 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 no, yo te entiendo, yo te Descriptiva, entiendo, o sea, sí, claro, claro, lo que pasa es que fíjate, el enfoque que le dio Fucha, este, es un enfoque que no representa todas las posibilidades de ancho de la viga, que sí lo hace la expresión o la definición que le dio Cristian, que es para un diferencial de x sobre el triángulo que es variable además, ¿sí? Vamos a tener, para un diferencial de y, perdón, vamos a tener un ancho variable. Entonces, sobre ese ancho variable tenemos que determinar la inercia. Y por ahí sí va el concepto que está. De todos modos, Fucha lo ve espacialmente. Claro, incluso fíjate que al final la expresión que tú determinas todavía tiene una raíz ahí que no es la que esperamos. Déjame ver si... Bueno, les mando fotos. Ay, aquí está. Uy, lo acabo de ver y lo perdí. Estoy viendo el libro, un libro digital, pero es estos libros que al final no tienes, que son como escaneos, entonces no puedes buscar dentro de él. A ver, lo voy a perder. A ver, aquí está. Bueno, aquí está, las propiedades geométricas. El último resultado de la trivia, no, ningún resultado está correcto. Bueno, les voy a mandar una fotico del libro, se ve bastante pixelado. Pero para que quede como constancia de que la respondí, o sea, de que les mandé el definitivo. Se los mando ahorita por el grupo, ¿ok? Y bueno, nada, ¿alguna otra dudita del tema de hoy? Gracias a los que estuvieron respondiendo, estuvieron pendientes de la clase. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Sugerencia? profe, una pregunta respecto al tema que de hoy. O sea, en el mismo gráfico, vamos a dibujar las dos, o sea, el primero que nos da la compresión y la tracción, y en los últimos láminas que nos mostró. ¿Cierto? ¿Cuál es el gráfico que te da la Entonces, tracción y la compresión? ya le digo que se me fue el nombre.
Bueno, Aquí. Ya, la de los esfuerzos tensiones, normales. de tensiones. ¿Cómo? El gráfico de tensiones normales, ¿no? De signos. Ajá, la de tensiones normales. Exacto. Bueno, O sea, los exactamente. dos lo vamos a dibujar en el Aquí. mismo. ¿Sí? ¿O tendremos que hacer gráficos distintos? Oye, mira, yo te recomiendo que hagas gráficos distintos. ¿Por qué? Uno, más fácil para mí corregir. Dos, más fácil para ti darte cuenta de que estás haciendo. Complicadísimo Sí, tener ¿verdad? un gráfico sobre otro. Es innecesario. Es innecesario. ¿Ok? Es mejor un grafiquito, otro grafiquito, otro grafiquito, una cuestión de orden. ¿Sí? Además, que ese gráfico no es para resolver un ejercicio en el parcial. Ese gráfico te da realmente información importante para tú resolver o para poder continuar con el análisis de la viga. Ok. ¿Ok? Recuerda que estamos, ya estás en estructura, ya no estás haciendo una gráfica para cálculo, no estás haciendo una gráfica para física, que tienes que hacer una ranita saltando. No. Estás haciendo un gráfico que realmente tiene un significado físico y que tú vas a utilizar para tu análisis estructural. Bueno, chicos, chévere la clase de hoy. Ay, ¿sabes qué tenemos tiempo que no hacemos? Una foto. Deberíamos hacer una foto. ¿Están ahí disponibles? Sí, no he hecho fotos desde hace días. Dale, Chris, actívate. Vamos, foto.